¿Cómo diferenciar cuando una grabación es una voz falsa, o sea, intencionalmente falsa, una imitación de alguien, y no es el acento nativo? O sea, yo puedo hablar contigo, ¿no? Y hacer que tenga pues mucho más acento catalán en Ujú. castellano, o puedo hablar mucho más neutro y que tú no notes que tengo el deje catalán. En las inconsistencias. Tú deja a una persona que hable. Esto no sucede mucho, sobre todo cuando hay malos, ¿no? Con los malos, pues que bueno, empiezan a hacer, bueno, disimular un poco. Ujú. Yo le digo, tú déjalo, tú déjalo. Yo los primeros 5 minutos no los voy a analizar, porque los primeros 5 minutos uno está atento. Claro. Pero tú a la que apeles a la emoción y le dejes, O sea, tienes que hacer que baje la guardia. claro, tiene que bajar la guardia. Ajá. Y entonces aquí ya va saliendo lo natural, ¿no? Y sobre todo cuando, por ejemplo, solo tenemos un audio muy controlado, muy breve, y, por ejemplo, por un acento extranjero, tenemos que ver si es consistente. Es decir, siempre va a hacer una nasal de ese tipo o una L. Alguien que intenta imitar a alguien en catalán, lo primero que hace, ¿no?, es exagerar las Sí, laterales. sí. ¿No? Las exagera siempre del mismo modo. Entonces lo que hacemos es medir los formantes, es decir, estas curvas que a veces veis, ¿no?, cuando escucháis algo en la radio, ¿no?, que aparecen esas curvas. Ujú. Nosotros lo analizamos con programas específicos y vemos que un hablante pues tiene un rango y siempre va a hacerlo dentro de ese rango. Cuando tú estás imitando algo, lo estás falseando, no eres consciente y por lo tanto tendrás unos rangos inconsistentes y no siempre los harás, además. Sí. En unos momentos los harás y en otros no. Bueno, no sé que seas un Carlos Latre, que literalmente te conviertes en... Sí, lo hace muy bien, pero Sí. también habría una sobreexposición. Es decir, lo que hacen cuando, por ejemplo, imitan a otra persona, Sí. hay una estimulación de ciertas cosas, ¿no? Pues hay palabras que las sobreexageran. Claro, al hablante lo normal sí que dice, ay, pues sí, está imitando a tal persona porque justo eso es lo que le llama la atención. Pero hay muchas otras cosas que no está haciendo que sí que hace la persona real. Y hay otros, de hecho, hay otros valores que son inimitables, o sea, que ya nos vienen dados por la caja de resonancia que tenemos, ¿no? Es como una guitarra. Ujú. Tú puedes modificar las notas que vas tocando, pero hay un instrumento que no es modificable, por lo tanto, siempre va a haber una cierta línea que no se va a poder mover, si no es que cambies de instrumento. Y en la voz no es más fácil detectar... Bueno, o sea, es que Intencionalidad. me respondo yo. Sí, es más Sí, fácil. es más fácil. Pero claro, ahí puedes ver Nos más... da más pistas. Sí, por ejemplo, de personalidad Nos psicológica. da más pistas. Ahí sí, ¿no? No entramos tampoco, nunca entramos en la Yo psicológica. es que voy a intentar llevarte a ese terreno. No entramos en la psicológica. Pero sí que nos da más pistas. Por ejemplo, incluso podemos determinar si una conversación es pactada o no, o es espontánea. Ah, qué bueno. Esto, por ejemplo, con casos de alguien que quiere acusar a otra persona, ¿no?, o que quiere sacar información. Yo qué sé, ha sucedido algo y hacen una llamada para que la otra persona confiese en esa grabación de que realmente ha participado en ese incidente. Aquí podemos determinar si la otra persona era consciente o no. Si realmente han hecho un pacto de vamos a hablar así, ¿no?, de vamos a hablar sobre este tema, o ves que una persona está guiando la conversación hacia donde quiere, o es una conversación espontánea entre dos personas que no sean locutores. Vale, por ejemplo, de la conversación que estamos teniendo, que ya llevas 40 y pico minutos escuchándome, ¿qué cosas puedes entrever? Imagínate que yo fuera una persona mala, no lo soy, pero ¿qué cosas estaría en estar alerta? En esta, por ejemplo, diríamos que no es una conversación del todo espontánea, Sí. porque tú ya tienes unas preguntas, tú ya vas siguiendo un guión, ¿no? Tú ya vas tomando los temas, tienes la iniciativa, ¿no?, Sí. en la temática que quieres analizar, a pesar de que sí que es verdad que vamos fluyendo, ¿no?, en cierta manera. Pero además, en una conversación espontánea, es habitual que haya un solapamiento entre turnos de habla. Tú y yo nos tendríamos que pisar. Yo a ti te he pisado varias veces. Y entonces tú reculas, ¡pam!, ¿no? Te esperas para Sí, que el micro sí. tome bien la voz de los dos. Y después, además, como sabes que hay una transcripción, no funciona bien si ambos estamos hablando al mismo momento. Es una conversación espontánea entre dos personas, ¿no? Y menos en un español peninsular. En España, los españoles somos muy mal educados, los españoles peninsulares, porque nos solapamos mucho. Esto, por ejemplo, en un español, nos vamos, por ejemplo, a Colombia, también respetan mucho más los turnos de habla. ¿Ah, sí? Sí, los respetan bastante más. Si ya nos vamos, por ejemplo, europeos, nos vamos a países como, yo qué sé, del norte, sería impensable, ¿no? De hecho, cuando los interrumpimos es como, qué falta de respeto, ¿no? Claro. Y aquí nosotros lo tenemos como, es totalmente normal que nos solapemos. Una comida familiar, imagínate, todo el mundo habla. Vale, los condicionamientos culturales. Claro, también esto nos dice muchísimo. Cuando alguien pues está, eso, pues vemos que está suplantando, ¿no?, una identidad de otro país, esto, por ejemplo, nos dice mucho. Si esta persona constantemente está interrumpiendo a la otra persona, es extraño, si no es por algún motivo en particular. Vale. Quiero volver a los textos
En los textos tú puedes notar la lengua materna fácilmente, aunque la persona sea bilingüe, Sí. 100% bilingüe. Sí. Bueno, de hecho, los 100% bilingües no existen. No existen. También tendremos... Bueno, esto hay un debate muy grande. No vamos, no vamos a entrar ahí, sí. no vamos a entrar ahí, porque hay un debate muy grande a nivel sociolingüístico. Pero sí, porque al final tú tienes ciertas estructuras, ¿no? Y normalmente tú aprendes en ciertos contextos. Es decir, yo en casa hablo esta lengua o estas lenguas, dependiendo. Yo, por ejemplo, con mi padre hablo en catalán y miro a mi madre y hablo en castellano. Esto también es súper curioso, ¿no? Estamos hablando en la mesa y estamos cambiando totalmente. Pero sí que hay ciertas estructuras que te salen más en esa lengua o en la otra. Estructuras sintácticas, sobre todo, en cómo ordenamos las palabras. ¿Crees que la clave está en cómo pensamos, en el idioma en el que pensamos? Sí, la clave está en el idioma en el que pensamos. De hecho, muchas veces dicen, bueno, tú no sabes realmente el otro idioma hasta que tú sueñas, ¿no? en esa lengua. Bueno, pero sí que es verdad que está muy conectado, ¿no? Cuando pensamos en alguien, ya rápidamente nos viene en esa lengua, ¿no? Cuando conectamos con alguien, o tienes que reproducir, no, cuando estaba hablando con tal persona, y a veces incluso hablando en español, sabes que la otra persona no sabe la otra lengua, dices, te sale, ¿no? Y dices, ay, Ya. y tienes que cambiarlo, Ya. esto es conexión.